Dos estados, una frontera y, de alguna manera, dos realidades completamente diferentes. En enero de 2025, uno de estos estados tenía 274,000 vacantes de empleo, más del doble de lo que tenía una década antes. Justo al lado, alrededor de 124,000 vacantes durante el mismo periodo. En 2024, uno de estos estados generó más de 760,000 millones de dólares en producción económica. Su vecino, alrededor de 320,000 millones de dólares. Dos cifras, una enorme brecha económica. Desde el espacio casi parecen idénticos. Entonces, ¿por qué uno despegó como un cohete mientras que el otro se quedó atrás? Las Carolinas tienen mucho en común. El mismo clima, una costa similar, por eso antes eran una sola colonia. Incluso hoy, los dos estados son sorprendentemente similares, la edad media, casi igual. El ingreso medio en el mismo rango. La población incluso ha crecido a casi el mismo ritmo desde 1960. Carolina del Sur debería estar lista para crecer. Es una extensa y fértil llanura costera, un lugar lleno de islas y pantanos, ríos y deltas. Es perfecto para cultivar productos como arroz, añil y, más adelante, algodón. Y había algo aún mejor para complementar la llanura costera: un puerto. Así que Charleston cobró vida. Y por eso Carolina del Sur es inusual. Las áreas con puertos importantes tienden a crecer bastante rápido. Carolina del Sur simplemente tenía demasiados problemas. Así que Charleston nunca se convirtió en el centro de una gran área metropolitana. En su lugar, surgieron pequeños pueblos y grandes plantaciones para aprovechar las condiciones de cultivo de la llanura costera. Era rural, no urbano. La geografía de Carolina del Norte no le permitió apostar todo al algodón, así que no tuvo más opción que diversificar su economía. Afortunadamente, el estado Tar Heel tenía un arma secreta para lograrlo, algo que Carolina del Sur nunca hizo. El piedemonte de Carolina del Norte no solo es más grande, está en la zona donde los ríos descienden bruscamente. Toda esa agua cayendo en un solo lugar significaba que había mucha energía disponible. Carolina del Sur usó su propia línea de caída para alimentar molinos. Surgieron por todos lados aserraderos, molinos de grano, fábricas textiles, prácticamente cualquier tipo de molino. Sin embargo, la geografía de Carolina del Norte la obligó a diversificar su comercio e industria mucho antes. ¿A qué lleva eso? A poblaciones grandes. Mientras que Carolina del Sur solo tiene 3 ciudades con una población de más de 100,000 habitantes, Carolina del Norte tiene 10. Carolina del Norte se urbanizó rápidamente. Carolina del Sur apostó aún más por las plantaciones, pero no necesariamente porque eso fuera lo que cualquiera de los dos estados quisiera. Es simplemente lo que el mapa exigía. Si has viajado por la costa este, conoces la I-95. Pero en Carolina del Norte eran dos autopistas diferentes, la I-85 y la I-40. Y eso hizo algo mucho más grande. En Carolina del Norte, el Piamonte y la línea de caída trabajan juntos como un sistema que se refuerza a sí mismo. Se ayudan mutuamente a crecer. Por eso Carolina del Norte es una curiosidad entre los estados de la costa este. La mayoría de las ciudades importantes están junto a la costa, pero aquí están más hacia el interior. Eso se volvió muy importante para el destino de ambas Carolinas. Para Carolina del Sur, la I-95 fue un problema. No pasa por Charleston ni cerca, así que el puerto queda fuera de la ruta. Pero en Carolina del Norte, la I-85 y la I-40 conectaron las ciudades del interior y lograron algo aún más grande. Rediseñaron la geografía económica de las Carolinas. Cuando el gobierno federal comenzó a construir el sistema de autopistas interestatales en los años 50, el objetivo no era el desarrollo económico, sino la defensa. La idea era mover tropas y equipo por todo el país lo más rápido posible si estallaba una guerra. Pero las autopistas hacen algo más. Ellas deciden quién prospera y quién no. La I-95 atraviesa directamente el lado este del estado. Cruzando por el centro está la I-40 y la I-85 atraviesa diagonalmente el piedemonte antes de dirigirse hacia Atlanta. Esas autopistas crearon algo increíblemente valioso: una columna vertebral de transporte que atraviesa directamente Carolina del Norte. De repente, las ciudades del estado ya no eran pueblos manufactureros aislados. Ahora eran nodos en una red. Las mercancías podían moverse rápidamente entre ellas. Los trabajadores podían viajar entre ellas para trabajar. Las empresas podían construir centros de distribución. Pero este corredor no solo movía mercancías. Silenciosamente cambió hacia dónde irían los mejores empleos y dónde se quedaría la próxima generación de graduados. En la década de 1950, Carolina del Norte tomó la decisión que lo cambiaría todo: un centro de investigación. Y los ingredientes para hacerlo exitoso estaban ahí. Carolina del Norte tenía excelentes universidades que estaban formando a los ingenieros, científicos e investigadores que la economía en crecimiento necesitaba. Duke,
Chapel Hill, Universidad Estatal de Carolina del Norte. El Research Triangle Park abrió sus puertas perfectamente sincronizado con el crecimiento del corredor I-40. Apple, Toyota y otras empresas se establecieron, creando miles de empleos mejor remunerados y dándoles a los graduados una razón para quedarse. Con el tiempo, este centro reforzó el Piedmont Triad, atrayendo aún más empresas y trabajadores calificados. Preparó el escenario para la siguiente ola de crecimiento económico. La idea de establecer un centro industrial cerca de la fuente de mano de obra que representan las universidades de Carolina del Norte dio resultado. Carolina del Sur apostó por las fábricas, pero Carolina del Norte apostó por las ideas. La geografía le dio ventaja al estado de los Tar Heels, pero proyectos como la construcción del Triángulo de Investigación convirtieron el potencial en impulso. Carolina del Sur nunca se ha desarrollado de la misma manera. No hay un corredor continuo que atraviese el centro del estado. No hay una columna vertebral interior que conecte universidades, centros de investigación, centros de manufactura y aeropuertos principales. En cambio, los mayores activos económicos de Carolina del Sur están bastante dispersos. Charleston en la costa, Columbia tierra adentro, Greenville cerca de las montañas. Claro, están conectados, pero no están concentrados. Las autopistas de Carolina del Norte, en cambio, unieron su economía en un largo corredor de crecimiento. Para cuando se terminó el sistema interestatal, Carolina del Norte tenía algo que Carolina del Sur no tenía: un corredor económico continuo que atravesaba el estado. Ese corredor se convertiría en la base de todo lo que vendría después. Pero antes de que las autopistas reconfiguraran las Carolinas, otra industria ya había moldeado sus economías. Los textiles se convirtieron en la columna vertebral de la economía de Carolina del Sur a principios del siglo XX. Pero el colapso de esas fábricas textiles a finales del siglo XX todavía da forma al estado hoy en día. Muchas de las antiguas ciudades fabriles enfrentan ingresos más bajos y un crecimiento laboral más lento que el promedio nacional. ¿Carolina del Norte? No tanto. La ayuda vino del otro lado del mar. BMW necesitaba una planta en Estados Unidos. Vender autos al enorme mercado estadounidense sin tener que enviarlos a través del Atlántico era una decisión obvia. Pero querían un estado con leyes de derecho al trabajo, donde no tuvieran que negociar con un sindicato fuerte. Gran parte del futuro de Carolina del Sur dependía de esa planta. ¿El resultado? La planta creció tanto que ahora produce más de 400,000 vehículos al año. Ahora es la fábrica más grande de BMW en el mundo. Pero el mayor logro fue quién más estaba prestando atención. En 2009, Boeing tomó una decisión enorme. Cruzó el país hasta North Charleston. El estado ofreció múltiples incentivos, menores costos laborales, menores impuestos, una buena relación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, lo más importante, una forma de construir aviones en un estado con leyes de derecho al trabajo y sin presencia sindical, sin la amenaza de huelgas laborales. Carolina del Sur incluso ofreció gastar dinero de los contribuyentes para ayudar a capacitar a los trabajadores que Boeing contrataría. Colombia desembolsó $60 millones en programas especiales de empleo entre 2009 y 2022. Y Boeing trajo un auge consigo. Tiene una legión de proveedores de piezas que trabajan con Boeing. Esos proveedores de piezas también han venido a Carolina del Sur. Ahora hay más de 400 empresas aeroespaciales y de aviación en el estado. Si eres un proveedor, quieres estar cerca de donde está la actividad. Al igual que en Carolina del Norte, eso ahorra en envíos. Carolina del Sur logró atraer fábricas, pero las fábricas no crean la próxima industria. Ayudan a ensamblar la anterior. Y eso es lo que hace que una economía sea más vulnerable. Cuando uno de esos fabricantes tiene problemas, el impacto no se queda dentro de las paredes de la fábrica. Las alarmas comenzaron a sonar casi tan pronto como la planta de Boeing abrió en North Charleston. La FAA descubrió fallas en la fabricación y el control de calidad que finalmente obligaron a la FAA a bloquear todas las nuevas entregas del Dreamliner. Las líneas de producción en Carolina del Sur se desaceleraron. Entre 2000 y 2024, el estado del Palmetto perdió 71,000 empleos manufactureros. Carolina del Norte también sufrió, perdiendo más de 300,000 empleos manufactureros durante ese mismo periodo antes de estabilizarse. De hecho, Carolina del Norte perdió alrededor de 7,200 empleos manufactureros en 2025. Pero a diferencia de Carolina del Sur, Carolina del Norte tenía una economía diversificada. Las industrias y los corredores urbanos distribuyeron el riesgo en todo el estado, suavizando el impacto de la pérdida de fábricas. Es otra parte de la división que mantiene a las Carolinas en caminos muy diferentes. Pero a principios de la década de 2020, algo cambió. La pandemia transformó la forma en que millones de estadounidenses trabajan. De repente, la geografía volvió a importar.
Los empleados podían elegir dónde querían vivir. En todo el país, los trabajadores educados empezaron a mudarse al sur. Querían costos de vivienda más bajos, un clima más cálido y ciudades en crecimiento. Y cuando miraban a las Carolinas, esa elección no era pareja. Charlotte se había convertido en uno de los centros bancarios más grandes de Estados Unidos. El corredor de Piedmont tenía universidades y oficinas corporativas importantes. Carolina del Sur ofrecía algo muy diferente. Empleos en manufactura, turismo, logística. Esas son industrias importantes, claro. Emplean a cientos de miles de personas, pero no atraen el mismo tipo de migración. Los trabajadores altamente educados tienden a agruparse alrededor de centros de innovación, no en líneas de ensamblaje. La geografía pudo haberle dado a Carolina del Norte una ventaja con la línea de cascadas y la tierra barata, pero la región solo alcanzó su máximo potencial gracias a cambios acertados en las políticas. En 1960, había alrededor de 4.5 millones de personas viviendo en Carolina del Norte. Alcanzó aproximadamente 11.2 millones en julio de 2025. La llegada de empleos pudo haber hecho que las rentas y los precios de las casas subieran más que en Carolina del Sur. Sorprendentemente, no fue así. A finales de 2024, el precio medio de una casa era de $376,000 en el norte y de $381,000 en el sur. Pequeñas diferencias en papel, pero con el tiempo prepararon el escenario para un cambio que pocos pudieron ignorar. Y oye, si este tipo de análisis profundo es lo tuyo, suscríbete. Hay más por venir. Para un trabajador joven con estudios universitarios, realmente no hay razón para no mudarse a Carolina del Norte. Durante gran parte del siglo XX, los graduados de las universidades de Carolina del Norte tenían pocas razones para quedarse. Tecnología, finanzas, investigación, simplemente no había empleos en ese entonces. Sin embargo, poco a poco, la región construyó algo poderoso, un ecosistema. Y una vez que se forma un ecosistema, comienza a atraer con su propia gravedad. Trabajadores de otros estados empezaron a llegar. Para los años 2000, Carolina del Norte tenía algo que Carolina del Sur no tenía. De nuevo, una alta concentración de empleos altamente calificados agrupados muy cerca unos de otros. Cada ingeniero que se muda a Raleigh aumenta las probabilidades de que una startup se forme ahí. Cada graduado en finanzas que se muda a Charlotte fortalece el sector bancario de la ciudad. Cada investigador que se une a un laboratorio en Durham suma al capital intelectual de la región. La oportunidad atrae a las personas y las personas crean más oportunidades. Ese ciclo de retroalimentación puede transformar regiones enteras. Hoy en día, la diferencia económica entre las dos Carolinas es visible, incluso desde el espacio. Por la noche, las imágenes satelitales muestran grupos de luces que se extienden por el interior de Carolina del Norte, de Charlotte a la Tríada y al Triángulo de Investigación. Un corredor de ciudades unidas por infraestructura, universidades e industrias que se alimentan unas de otras. Carolina del Sur también tiene puntos brillantes. Charleston brilla a lo largo de la costa, Greenville en el noroeste, pero entre ellas las luces se dispersan. Esa diferencia ya no es solo geografía, es impulso. Carolina del Norte inventa, Carolina del Sur construye. La innovación frente a la producción define la división moderna. Y esa es la brecha entre las Carolinas. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.